porque hace falta 4 veces más energía para vincularte al silencio y para vivir en los planos mágicos y profundos del Nahual que para vivir aquí en la Tierra. Hace falta mucha energía, así que hay todo un trabajo, las 7 respiraciones del ser que duran 3 horas, 4 horas, que implican el abrirse a la sombra, abrazarla, reconocer los momentos maravillosos que vivimos antes de los 4 años, que nunca vamos más lejos que eso. Todo lo que vivimos antes de los 4 o 5 años es nuestra vida entera, porque allí éramos uno con todo. Allí entrábamos en un pasmo total ante el mar, ante la nieve, ante un rayo, ante quién sabe. Pues eso tenemos que recuperarlo, y hay muchos trabajos que limpian los canales, también la sexualidad, que nos abren al pasado, que nos permiten de alguna forma recapitular los problemas más concretos y más precisos que tenemos, liberar las, pues vamos a decir, las pesadillas que se repiten, repetitivas sobre todo, que siempre tienen significado profundo, y todo esto la experiencia lo va dando, y cada día se hacen esas cosas. Si a esto le añades el trabajo en la vida diaria, pararse varias veces al día, estar cerca de la naturaleza, alimentarse dignamente, sobre todo abrirse al sol, bueno, si tú haces este trabajo por sí mismo, casi sin darte cuenta, la evolución sucede. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel, estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Muchísimas gracias a todos por todos los comentarios, por el apoyo, por estar siempre conectados a los distintos programas orientados al desarrollo, al despertar, al abrir los ojos, al ver qué está sucediendo en estos tiempos tan intensos. Hoy día, hablando de tiempos intensos, tenemos un gran invitado hace mucho tiempo que quería poder conversar con él. Él es mío fiel. Voy a hacer un resumen porque tiene una cantidad de actividades que ha desarrollado en su vida muy grande, pero principalmente diría un gran maestro espiritual de estos tiempos, un gran activista consciente. Él comienza su trabajo de transformación de la conciencia ayudando al crecimiento interno de personas y grupos a principios de los 70, focalizado principalmente en el silencio mental, en la elevación del fuego interno, la activación del cuerpo luminoso. Ha desarrollado o ha liderado muchas iniciativas como pionero de la comunidad del arcoíris en los años 70, después centrado en la perspectiva chamánica de retorno a la madre naturaleza. Desde ahí ya parte con la escuela Cris Gaia. Bueno, ha dirigido las 3 peregrinaciones del fin del milenio, los 4 rumbos de España, el proyecto del Triple Anillo. Fue capitán, reconocido como capitán general de la danza de la conquista española por los guías mayores mexicanos. El año 2012 convocó una gran ceremonia en Tarragona. Él vive, bueno, el mío está en España en este momento, cerca de Zaragoza. Después empezó a publicar las crónicas de Cris Gaia en 2013. Ha impartido cursos y encuentros sobre los 7 caminos de la escuela de Cris Gaia. Siguió adelante, tiene más de 10 libros. 25. Bueno, ¿cuánto? 25. 25. 25. Wow, wow. Los libros son gratis, que se bajan en la web. Excelente. Y bueno, hoy día, desde hace 15 años, sigue realizando decenas de cursos, talleres intensivos, llevando adelante el programa de la escuela, principalmente el trabajo, la activación del ADN, la activación del fuego interno, la conciencia multidimensional, el salto entre las líneas del tiempo, la línea de tiempo y el trabajo interno para vibrar en la frecuencia de la 5D. Bueno, mío, muchas gracias. Para mí es un honor poder conversar contigo. Iniciar esta conversación. Tú eres un gran activista, estás dando un poco las señales de lo que está pasando hoy día. Y quizás podríamos partir con una visión más global, inicial de tu visión del hoy y un poco hacia dónde vamos. Muchas gracias nuevamente.
Bien, bien. Lo único corregir que no es la tradición indígena de la conquista española, sino de los concheros, que es una tradición azteca llegada de las civilizaciones y de las culturas olmeca, tolteca, maya, pero de alguna Correcto. forma que tiene que ver con lo indígena y que estamos ahí trabajando unos centenares de hispanos que estamos en las danzas allí siempre con ellos hace 33 años y que se creó la mesa prácticamente. Bueno, pues bien, en principio un saludo a todos vosotros, un honor estar aquí contigo también, Edgardo, y vamos a intentar pues poner un poquito de conciencia, unos momentos para mí, para ti, para todos los que nos escuchan en cualquier momento que sea y de cualquier lugar que vengan. Vienes de Chile, yo también estuve en Chile hace unos años haciendo un curso por allí. Eh, bueno, la situación en la que estamos es una situación excepcionalmente importante y importante incluso para los que llevamos ya 50 años esperando y viendo que las promesas se alargan y se alargan y se alargan una y otra vez. Estamos ante unas semanas de Navidad y ante un año 2025 en el que por fin pueden realizarse los sueños, pero sobre todo en las plazas públicas, en los lugares donde haya pruebas externas, porque a nivel de pruebas internas tenemos muchísimas, a nivel de pruebas de los viajes del alma, del tiempo hace 20 años, 25, en que aún la oscuridad controlaba los planos astrales, causales, mentales. Ahora en que estamos en una conciencia arcangélica es un mundo el cambio, pero a nivel externo tenemos necesidad de muchas pruebas y tenemos necesidad de muchos cambios. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está realmente todavía unida a las drogas, al alcohol, a la diversión, al hecho de que estamos en un momento en que la vida no vale nada, en que el futuro no existe. Todas estas sensaciones espirituales llevan también en algunas gentes jóvenes a un desmadre grandísimo. ¿Por qué? Pues seguramente por eso, porque vinieron ya sabiendo que cuando alcanzaban la juventud ya estarían en un mundo de quinta dimensión, de paz y un mundo de conciencia, y no lo hemos logrado. Es decir, estamos intentando elevar esa frecuencia terrestre, pero la humanidad entera le está costando dar el paso necesario y todo es más lento siempre de lo que parece. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la realidad es que ya no existen estos seres oscuros de los que tanto hemos hablado sobre la Tierra, ni bajo la Tierra, ni en la Luna, que eran sus lugares de dominio. Existen los nietos, existen los seres encarnados que están al servicio de la oscuridad y las generaciones que les acompañan. Pero no existen ya los dioses, reptoides, mantis, no existen los arcontes, no existe, y muchos de los Illuminatis han sido ya descabezados. Así que en principio la situación que nos encontramos es un poco loca. Es el tiempo de los que van a destruir el sistema, es el tiempo de los Trump, de los Milley, el tiempo de esos seres que como Putin, Trump, están aliados con la Federación Galáctica y están trabajando bajo su dirección, pero frente al exterior se presentan como seres extraños. ¿Por qué? Pues porque las 5 grandes familias que controlan todos los medios de difusión del mundo los ponen como locos. ¿Por qué? Porque dicen la cuarta parte de lo que vamos a decir hoy aquí tú y yo. Es decir, ¿por qué los ponen como locos? Pues porque, claro, son antivacunas, están en contra del Big Pharma, de los monopolios farmacéuticos, están de alguna forma defendiendo las cámaras de salud y acabar con la medicina que conocemos, la prosperidad mundial y no la explotación. Este juego de respeto, que no haya guerras, que no se esté haciendo sufrir a los niños, como en Ucrania, para sacar adrenocromo. 6.200.000 niños en los últimos años, 10 años, 12, 15, han desaparecido en Ucrania. Es muy fácil hablar de que, ¡ay, qué ataque! Pero ahí es donde estaban, metidos ahí dentro, y siendo explotados y de alguna forma siendo torturados también. No podemos ni siquiera asumir que el mal verdadero exista. Y nos cuesta mucho creer que alguien pueda torturar a un bebé. Y sin embargo, existen esas cosas. Y no son solamente un pecadillo. No, es el mal absoluto. Seres que planifican la muerte de miles y cientos de miles de gentes, que proyectan guerras químicas, gentes que están envenenando a la población, que son capaces de lanzar encima de las ciudades gases venenosos, y sustancias y lluvias. Bueno,
El momento en que estamos, ¿cuál es entonces? Pues mira, es un momento en el que por fin esa conciencia de la humanidad está elevándose, muchos millones de seres están vinculados ya al cambio, empieza a hacerse común hablar de que la oscuridad, lo que se llama la cábala oculta o el estado profundo, conduce todo desde una posición de absoluta esclavitud frente al humano normal, y empiezan a abrirse ciertos caminos y a permitirnos esto. No olvidemos que una gran nave puede tener 500 metros cuadrados, pero una sola lámpara fuerte que se encienda en medio puede iluminar, aunque sea tenuemente, todas sus esquinas. De tal manera que eso es lo que pasa también con los seres de luz y los seres de corazón. La idea es esta: cada vez que odiamos el mal, lo fortalecemos. Cada vez que somos capaces de enviar luz y amor a esos lugares, debilitamos más a estos seres. Y hace falta ser más valiente para lanzar luz y amor que para enfrentarse, como a nuestros 20 años lo hacía yo y todos los nuestros, con la policía y con el sistema, y a querer una revolución utópica que muchas veces planificaban ellos mismos y que no llevaba a ninguna parte. Hoy hace falta valentía para amar a los seres que están enfrentándonos, a los seres que de alguna forma están cometiendo atrocidades, pero te aseguro que odiar a Netanyahu no facilita las cosas. Y es mucho más complicado y exige mucho más integridad enviar luz y amor a los corazones de las gentes, y no allí, porque puede ser utilizado por la oscuridad cualquier energía, pero sobre todo desear que despierten esos seres que están dormidos allí, desear que despierten incluso los que están en estos momentos jugando el papel de malos. Porque el corazón humano, si hay alma inmortal, siempre tiene buenos sentimientos. Es la mente la que interfiere, y la mente parásita en la que nos hemos establecido desde nacimiento, la que esclaviza a los hijos, y los padres son los primeros, la religión, la educación. Es decir, hemos llegado a creer que este mundo es el justo mundo para vivir, y es un mundo de absoluta esclavitud. El universo no entiende cómo hay que trabajar para vivir, cómo puede seguir habiendo enfermedades. El universo no entiende que haya pobreza y haya niños que se mueren de hambre. El universo no entiende las guerras, ni el miedo, ni la ira, ni tampoco la culpabilidad son humanas. Han sido inyectadas en vena por nosotros, por el sistema social. Entonces, en el juego en que estamos, ¿cómo está la situación? Bueno, pues cada vez, cada uno de nosotros meditando silenciosamente por lo menos media hora al día, amando más la tierra, la naturaleza, estableciendo de alguna forma una clara comprensión y perdón ante situaciones que se producen, intentando respirar si hay una emoción negativa que surge, aunque solo sea una docena de veces, haciendo y respirando siempre, abriéndonos al sol y a sus energías. Bien, estas cosas de alimentándose adecuadamente, ya sabéis, cualquiera de estas cosas, y todas ellas están hoy extendiéndose. Esto sí es una verdadera epidemia, pero buena. Y ahí estamos, en ese proceso de despertar. Ajo. Ajo. Tú, dentro de lo que tú planteaste ahora, quizás podrías profundizar un poco, que como nuestros principales enemigos, uno es el miedo, ¿no? Y el otro es esa mente cautiva que tenemos, esa mente implantada, llena de información basura. ¿Cómo ir saliendo de esos dos enemigos? Pues el miedo en realidad está enraizado tremendamente en la cultura que vivimos, Y el miedo significa, pues miedo a la autoridad, significa miedo a la pobreza, significa, finalmente es el miedo a dejar de existir. Solo hay un miedo, y es el miedo a dejar de ser. Pero el alma inmortal no puede dejar de ser. La muerte no se ha inventado en el universo. Solo se ha inventado la muerte de la ilusión, y esa es la muerte del ego, que es la muerte que de alguna forma produce este tipo de angustias en nuestro plexo solar, que justamente es el lugar donde está esa mente parásita. ¿Esa mente parásita qué hace? Pues no es nuestra, es foránea, y está puesta ahí como si fuera en el molde que crea a los humanos, en el molde humano, que es una especie de nido de líneas de energía, de 72.000 líneas, como dirían los viejos yogis,
que de alguna forma cruza en los chakras y cerca del plexo, en lugar del cortocircuito emocional permanente, pues se ha creado ahí un pensamiento que no es nuestro, que está lleno de miedo, que está lleno de cólera, está lleno de reivindicación, está lleno de alguna forma de sumisión. Nos hicieron obedientes y devotos de falsos dioses. Entonces, ¿cómo sales de ahí? Pues no hay más remedio que enfrentar. Mira, esto es hace 4 años y todo el proceso que vivimos entonces, se demostró que las semillas estelares, por definición, no se dejan manipular. Los llamemos linajes élficos o semillas estelares. Hubo unos millones de gentes y toda la gente sensible, los artistas, ya viste que hicieron tantas trampas para pagar certificados falsos de que habían pasado por el inyectable, ¿verdad? Qué bueno, cada vez que oía eso yo me hacía una fiesta, decía, ¿no ves tú? Esta gente ya sabe las cosas. Y eran siempre grupos artísticos, grupos de actores, grupos de pintores, pero muchos de ellos tuvieron que pasar por el aro, muchos de estas gentes, pues porque tenían que visitar a sus familiares o en el trabajo había presiones. Bien, pero es igual. La primera reacción es no caer en manos de estas gentes. Y los que resistimos a lo largo de todo el proceso sin dejar de hacer las cosas, porque no se trata de resistir con la intención de que no nos pase, sino saber que nos tiene que pasar, que las cosas son para que pasen. Y que de alguna forma ese juego que estaba ahí en medio, el juego de pasar por eso, pues era también tranquilo. Pues pasamos, aquí hacíamos ceremonias con 80 personas cantando toda la noche, pues son ceremonias semi-chamánicas, y 12 o 14 tosían como si estuvieran podridos por dentro, pero pasando, seguíamos cantando. Y luego a los 3 días, pues todos ahí con todos tosiendo, y 15 días después pues se había pasado. El tema no es que no pasemos, es que lo pasemos rápido y que haya buenas defensas para afrontar cualquier desafío y que confiemos plenamente en que el cuerpo físico energético es perfección de Dios y puede afrontar cualquier dificultad que se presente ante él. Entonces, pues ¿cómo afrontamos la mente parásita? Bueno, pues es un juego importante de abrazar la sombra. La sombra tiene que ser nuestra amiga, nuestra aliada, no nuestro enemigo. En el universo no hay enemigos. Solo existe el espíritu por todo. Y todo es una ayuda. Por eso he dicho muchas veces que toda emoción lleva su solución dentro de sí. Si tú quieres afrontar la angustia, primero acepta angustiarte. No quieras salir de la angustia, respira la angustia con conciencia y pídele que sea tu maestra. Y la angustia te pondrá delante, después de 15, 20 minutos, te pondrá delante los momentos de infancia, juventud, casi siempre están ahí. Aunque hay excepciones por momentos difíciles de la vida, ¿no? Pues te pondrá los momentos en que esa angustia nació y la capacidad para liberarte de ella. Así que cada problema lleva su solución dentro de sí si confías. El tema de la confianza hoy en el espíritu, y bienaventurados los que confían o están seguros sin ver, ¿verdad? Bienaventurados los que creen sin ver. Bueno, por lo menos tienes que sentirlo, porque si no también todo es un pequeño absurdo. ¿Cómo afrontamos entonces el miedo? Pues, abriendo esa sombra, viendo los momentos y los lugares en que el miedo nos atenaza, lanzándonos a ello, pasando por una buena catarsis y abrazando el miedo. Como todo, el miedo es un maestro, y como todo. ¿Y la mente parásita cómo hacemos? Pues mira, si metemos nuestra conciencia en las sensaciones, si de alguna forma empezamos a entender que podemos salir de los sentidos externos y meternos en los internos, la mente parásita no tiene prácticamente mucho que hacer. Si en vez de escuchar solo el sonido de fuera, escuchas el pitido de dentro, el sonido de grandes aguas de Pentecostés, el mar, o las campanas que son Anahata Nadam, el sonido del corazón, si en vez de sentir la piel, sientes la envoltura a palmo y medio de la piel, si en vez de estar en contacto con la visión externa, estás en contacto con la visión interna, inmediatamente esa mente ya no puede actuar, no tiene poder sobre ello. Te metes en esas sensaciones. Yo acabo de terminar un curso, siempre hago en diciembre, hace varios decenios, un curso a primeros de diciembre, acabamos de terminar, y todo el mundo pasa por etapas
de 3, 5, 6 minutos de silencio. Y si en vez de 5, 6 minutos son 10, 12, entonces aunque no lo quieras ya estás en el nahual, ya estás en el plano del misterio, sin haber hecho nada, sin ningún esfuerzo mayor que el propio silencio. Sí, y complementando, digamos, a lo que tú estás diciendo, ¿cómo? Porque estamos hiper programados, ¿no? Mecanizados como seres humanos, estamos funcionando como sonámbulos en la práctica, en el día a día. ¿Cómo ir saliendo de esos mecanismos, de cómo ir saliendo de esos aspectos tan defectuosos, el narcisismo, el egoísmo, la soberbia? ¿Cómo podemos ir trabajando esos aspectos? Pues aunque son parte de la sombra también y se juegan simplemente con las experiencias de la vida, pues una de las cosas que hacemos y que yo mismo hago es continuamente ofrendar. Hay que poner al alma por delante de nosotros, es decir, a eso que llamamos el gran espíritu, hay que poner a la diosa, como cada uno quiera llamarle a esa energía, por delante y que dirija nuestra vida. Vamos a ver si lo entendemos. Todo lo que el alma nos trae es el camino más directo para llegar a la ascensión y a la liberación. Pero nosotros interferimos con nuestros gustos personales y esa interferencia que nos hace creer que es nuestra libertad es la que nos lleva al desastre. Es decir, ahora, aceptar que cada cosa que viene a nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar para seguir avanzando, incluso aunque sea la muerte de un ser querido o una separación muy dolorosa. Nadie se separa de alguien con quien tiene que caminar el resto del tiempo. Aceptar que la vida, que el alma ya nos dirige por el buen camino y no interferir. Es decir, eso que llamamos el libre albedrío, que siempre es el camino hacia el coscorrón más grande. Esto parecería pegarse contra el muro como la película de los que miran fijamente a las cabras, ¿sabes? Patapumba, de cabeza. Cada vez que elegimos eso de no, yo lo que quiero, yo sin esto no puedo vivir, yo en vez de decir Bismillah a lo que viene, en esos momentos creamos el desastre en la vida. Pero si no, todo va disparado. Pero nos hemos acostumbrado a resistirnos, a creer que tenemos de verdad libertad. Sí, pero nuestra libertad dura 7 segundos, los que tenemos para ofrendar este instante al Espíritu y para dejar que el Espíritu lo conduzca. Nuestra familia espiritual, nuestro corazón del corazón, esas son las claves del juego. Así que, ¿cómo hacemos en la vida cotidiana? Pues como te he dicho, cada vez que vemos que hay una emoción fuerte en nosotros, pues si no podemos ir al baño a estar un rato limpiando, respirando, perdonando, por lo menos una docena de respiraciones. Pero al día hay que formular ese tiempo de que dejemos que nuestra vida, primero agradecer lo que viene, por tremendo que sea, y segundo, seguir dejando que eso suceda. Aún habría un poquito más que decir ahí, ¿no? Es decir, que de alguna manera no basta solo eso, sino que deberíamos en el presente hacer un decreto que cambie nuestro futuro. Hoy cada vez más los pensamientos se convierten en realidad casi instantáneamente, muy rápido ya, en una semana, en 5 días, en 10 días. Pues lo mismo pasa con las cuestiones emocionales. Así que llega un momento en que hay que ser muy cuidadosa. Nuestra palabra tiene poder. No puedes decir cualquier cosa, como esos jóvenes que dicen, yo digo lo que me da la gana, y dicen una bestiada enorme, ¿verdad? Pues saber que eso tiene poder y entender claramente que hay que hacer decretos. Es decir, por ejemplo, agradezco por la prosperidad creciente que tengo cada día, por las maravillas de experiencias que me suceden, todos los días, alguna de ellas importante, por la regeneración de mi cuerpo y su rejuvenecimiento, por el despertar de los filamentos genéticos o de las líneas genéticas que están solo potencialmente en mí, por los nuevos cromosomas multidimensionales, esa 24 pareja que está despertando ahora, por cualquier cosita, por acercarme a la conciencia cristalina y al proceso de ascensión. Y decirlo con autoridad 3 veces al día. O bien algo más simple todavía, ¿no? Cada día estoy más sano, cada día estoy más próspero, cada día estoy más alegre, cada día el amor es más intenso en mi vida. Eso dura 1 minuto, pero 3 veces al día. Empezar a entender que tenemos que crear nuestro futuro y saber y co-crear lo que viene. ¿Qué significa? No cambies de trabajo, pero donde estés, intenta cambiar la conciencia y ponerla en línea con la 5ª dimensión, sea eso lo que sea. Ni siquiera quiero decirte que todos sabemos lo que es. No, siendo lo que sea.
Pero ponerse en línea, cambiar las cosas, ¿no? Tienes una empresita, joder, pues intenta hacer que los que trabajan participen de ella, que todos caminemos en la misma dirección, como cuando hacíamos en los años 70 y 80 las primeras cooperativas aquí en Hispania, ¿eh? Las primeras. Sí. Y éramos perseguidos por ello, ¿eh? Bueno, de hecho tú hablas que la realidad es una proyección de la conciencia colectiva. Entonces esa es la importancia que tú estás planteando en términos de cada uno aportar lo mejor de uno mismo hacia esa conciencia colectiva, ¿no? Es que la oscuridad no puede crear, es que no tiene alma inmortal. ¿A qué llamamos la oscuridad? A lo que no ha sido creado por el espíritu. La oscuridad, los seres de oscuridad han sido creados por humanoides, como por ejemplo los Alpha Draconis. Quisieron crear el mayor soldado del universo y resulta que crearon ese soldado que luego destruyó la civilización que la había creado y se convirtieron en depredadores del universo entero, sin importarles cargarse planetas o soles. Entonces, la primera cosa, la oscuridad no puede crear, no puede pintar, solo puede emborronar cuadros. Así que lo que tenemos que entender es quién ha creado esta sociedad, nosotros. ¿Y qué significa eso? Que nos han convencido. Increíblemente nos han hecho creer que éramos mendigos cuando éramos de sangre real cada uno de nosotros. Y hemos vivido como mendigos, porque ellos no han creado este mundo, lo hemos creado nosotros. Pues es la única libertad que tenemos, cambiarlo. Es una gran responsabilidad lo que hemos hecho, pero es la única posibilidad que tenemos de decir, cambiemos, vamos para otro lado. Y ahora ha llegado ese momento. Ya saben ellos, todos saben que ha llegado el momento. Nada más ser elegido Trump, se reunió con pleiadianos, se reunió con gentes de las estrellas. Él no va a quedarse de presidente de Estados Unidos. Es una indígena americana que va a acabar siendo presidente y le están educando ahora para ello. Él es algo así como el bufón que ha llegado al punto en el que está cortando cabezas. Pero ha dicho ya 10 o 12 cosas que esperemos que puedan defenderlo desde arriba, porque abajo será muy difícil. Para que llegue a ser presidente, quiero decir. Esperemos. Entonces, hay muchos acuerdos y muchas situaciones, ¿no? Y una de las cosas importantes que quizá están retrasando más la situación, ¿cuál es? Pues la verdad es que la situación está retrasándose porque hace mucho, mucho tiempo en la Atlántida, los seres estelares, que a veces nos llevaban 1 millón de años de ventaja, dieron mucha tecnología a los atlantes. Y no había conciencia suficiente para asimilarla y crear un absoluto desastre que acabó como acabó en el diluvio universal. Entonces, hay una enorme defensa de no volver a caer en la misma trampa. Así que hay unos que dicen, la humanidad no está preparada. Y otros dicen, ya no pueden sufrir más. Ahora, gracias a Dios, eso que llamamos el espíritu, allí llaman la divina, ha dicho, la humanidad no puede sufrir más. Vale ya. Que se haga el proceso y que se haga lo más pacífico posible. Y esto está cambiando hasta los planes que había sobre el proceso de declaración de los jefes de gobierno, declaración galáctica, inmediatamente el plan GESARA, que ya se ha puesto en marcha, luego las camas de sanación, luego el contacto con los hermanos estelares. Todo ese plan pues está siendo acelerado y se están retirando las pruebas. Ahora, por ejemplo, se dice, y ya no es una fantasmada y no se dan fechas, que estas semanas que vienen ahora serán muy revueltas a nivel planetario, muy revueltas. En realidad ya no está pasando que las ondas Harman, que los aparatos de aquí y de allá están creando los grandes desastres. Eso ya ha sido destruido. El año pasado ya se destruyó casi todo eso por el comando Astar. Ahora la Tierra, que está pasando de tercera a quinta, está sufriendo verdaderas convulsiones. ¿Por qué? Pues porque cada elemental, cada mundo elemental asume la parte de lo humano que le corresponde. Por ejemplo, el caos mental lo asumen los elementales del aire, el caos emocional los del agua, el caos de la violencia y las guerras los del fuego, el caos del envenenamiento del cuerpo y del suelo los de tierra. Y ahora eso tiene que volver a la humanidad, si no es que la Tierra no puede ascender. Y esa vuelta a la humanidad, por mucho que la Madre Gaia, un ser elevadísimo, un arcángel del nivel de tronos, potestades, ya sabes, un arcángel que lleva 6.000 millones de años
intentando apoyar la conciencia. Por mucho que ella intenta siempre disminuir el daño, pues tiene que haber revoltijos grandes, como hemos vivido hace poco nosotros también. Es muy fácil solo echarle la culpa aquí, allá, allá. Muy bien, habrá responsables de las decisiones. Pero en general esto no va a ir a menos, va a ir a más. Todo este periodo es un periodo de limpieza. Y así es la cosa. Es como tener crisis de infección de orina, de indigestión, crisis intestinales, todo al mismo tiempo. Problemas gripales, etcétera, etcétera, todo al mismo tiempo. Surgen muchas preguntas, querido. ¿Por qué no explícanos un poco sobre el proceso de ascensión? Tú dices que ya en la práctica no hay tiempo. Explícanos en líneas generales, quizás hay muchas personas en este canal de distintos países que quizás no comprenden totalmente lo que tú estás planteando. ¿Qué significa el proceso de ascensión y que estemos pasando de una tercera a una quinta dimensión? Bueno, pues la primera cosa es entender que más de la mitad de la humanidad no es humana. Hay demasiados clones y gente sin alma. La segunda es decir que nunca los humanos empezamos a matar, empezaron los clones y luego la reacción vino más tarde y así lograron hundir nuestra conciencia. La tercera es que es el momento de separar el trigo de la paja y 2000 años después las profecías de Juan el Bautista, después encarnado como Aurobindo, el ser más importante en la conciencia planetaria después del Cristo y de algunos otros grandes maestros. Él bajó el supramental a la atmósfera, a la mente, al corazón vital y luego a las células del cuerpo y terminó este proceso con Mirra Alfasá en Pondicherry en el año 72, 1972, más o menos. Este Juan Evangelista pues hizo unas profecías en Patmos después de un retiro muy largo. Bueno, pues estamos en ese juego, ¿no? En el juego de separar el trigo de la cizaña. ¿Ese juego qué significa? Pues que nosotros vinimos de voluntarios a la tierra para ayudar a elevar la conciencia y a poner luz y amor en las 4 primeras dimensiones que no conocían ni la luz ni el amor. Ese fue nuestro compromiso. De hecho, ciertos seres foráneos llegados del oscuro del universo tomaron el mando de la 4ª dimensión y complicaron mucho ese proceso que en un principio no estaba planificado así. Pero que ahí está, todo lo que sucede tiene una conciencia más amplia y hay que dejarlo. Lo que importa, ¿qué es? Que volvemos a casa. Nosotros éramos seres vinculados a Lemuria con un cuerpo de 5ª dimensión, capaz de hablar sin palabras, de saltar en un instante de un lugar a otro, de crear cualquier necesidad que tuviéramos, de tener plena salud, de esto y de aquello, y entonces a partir de ahí decidimos como voluntarios olvidarnos de la espiritualidad y el ser que somos y encarnar en la tierra. Y estos seres hicieron un trabajo impecable, nos hicieron imbéciles a todos. Nos hicieron creer que defenderles a ellos era ser buena gente. Así que desde la religión hasta la educación, todos trabajan para las industrias, todos trabajan para hacer ricos a unos cuantos, todos trabajan para informar y todos trabajan para envenenar al vecino. Y eso es vivir. Claro, cuando llegan los de fuera, cientos de miles de mundos habitados, y ven eso, dicen, esto no se ha visto en la vida, ellos están acojonados, nos tratan como héroes, porque dicen, pero ¿cómo podéis todavía resistir esto? ¿Que no tenéis abundancia? ¿Que tenéis que trabajar para vivir? ¿Que no podéis estar sanos? ¿Que morís? ¿Pero qué es? ¿Quién ha oído eso en el universo? No lo ha oído nadie. Pero un día hablaremos de eso un poquito más. Ahora lo que importa es, entonces tenemos que volver a nuestro origen, donde salimos de voluntarios. Eso no es, por tanto, crear algo nuevo, es recuperar lo que ya teníamos. Vamos a ver, los que están alrededor de la Tierra, que son muchísimos seres, infinidad de naves, controlándolo todo, 1500 funciones, por lo menos, no solo que no tienen bombas atómicas, los locos, sino cómo está la fuerza telúrica de la Tierra, los volcanes, las ondas, el cinturón Van Allen, como las radiaciones del Sol, bueno, 1.000.000 de cosas. Bueno, pues a donde quiero ir es, esos seres que están ahí, buena parte de ellos somos nosotros, son los otros yoes que yo soy, el yo soy de 5ª, de 7ª, cada uno de nosotros es
la fuente, hijo de la fuente, co-creador de mundos. Aquí solo está encarnada un 2% de nuestra energía. ¿Sabes que de ese 2%, la mitad, un 1%, puede construir un sistema solar? ¿Por qué crees que la oscuridad quiere apoderarse de la célula Dios del corazón de los humanos? Porque es una energía inagotable, inagotable. Entonces hay que tenerlos esclavizados siempre. En este sentido, ¿qué es ascender? Es volver al origen de donde salimos voluntarios para ayudar en las primeras dimensiones. Hace 7 ciclos de 26.000 años, 180.000 años por lo menos, aunque había humanos ya hace millones de años. La humanidad fue creada en la constelación de Lira, en el Sol de Vega, en un planeta del Sol de Vega, y fue creada por los Urmag, los dioses felinos, que ahora viven en Sirio Gamma, porque su mundo de Lira fue destruido por los Alfa Draconis, y que aquí enviaron algunos de sus representantes junto con el mundo felino, que es el rey, pues es el gato, es el tigre, es el león, que son los que son reyes allí donde se encuentren. Entonces, esos seres son los que crearon a los primeros humanos. Como Elohim, no como ingenieros científicos de la oveja Dolly. No mezclaron genes, sino que inventaron genes, con la participación de 22 grandes razas. Bueno, ahora volvemos a casa. Entonces, cuando yo te digo esto, te lo digo porque la ciencia, ¿qué nos ha dado? Nada. Porque todo esto que hacemos ahora a través del ordenador, todo lo que hacen los trenes y los aviones, todo eso lo podíamos hacer nosotros por nuestros poderes. Solo hace falta irse a un maestro de yoga como Patanjali, fundador del yoga, y ver cuáles eran los siddhis, los poderes de los que disfrutaban los rishis antiguos. Todas esas cosas que ahora hace la lavadora y todo eso que crea que nos mueve el avión, todo eso lo podemos hacer por nosotros. Así que primero nos han quitado el poder del misterio que llamamos Nahual, el ir al otro lado y ver que el mundo de los sueños profundos es más real que este y crea este mundo, y encima luego nos han dado un montón de cosas y nos ha hecho comprarlas y trabajar para tenerlas, y estamos todo el día igual, en vez de poder ver y crear esto desde dentro, que es como era al comienzo. Pues ahora tenemos que volver a ese nivel, a donde estábamos. Ni siquiera se trata de que lo inventemos, ya está inventado. Para bajar de la fuente aquí, primero creamos los dioses, luego los tronos, las potestades, los querubines, los arcángeles, los ángeles, ¡pum!, con el culo a la tierra. ¡Pum! Y ya llegamos hasta aquí. Entonces, primero ver cómo es el proceso y ver que retornamos a casa. Y a casa el primer paso es saltar fuera de la Matrix. Porque no es igual pasar de quinta a séptima, que es solo vamos a decir, una necesidad de función interna, de aspiración. Unos se encargan de las órbitas estelares y otro de las creaciones de los sonidos del mundo, ¿no? Eso no es ningún problema, pero aquí, como hay una falsa división, esa falsa división es muy difícil de atravesar. Luego todas las demás dimensiones se comunican entre sí, pero esta está aislada de lo que yo llamaba el mundo de la matriz condicionada o de la matrix unificada. ¿Por qué? Porque la matriz no empezó con los oscuros. La luz creó una matriz para aislar ciertas zonas del universo del resto, porque una emoción negativa podía invadir o envenenar buena parte del universo conocido. Entonces se creó un lugar de aislamiento, y luego eso aumentó con la llegada de los oscuros. Lo que te estaba diciendo justamente es eso, que de alguna manera, pues esa matriz que está ahí en medio, eso que ha sido creado, tiene que saltar en pedazos de nuevo, y en eso estamos. Y poco a poco la mente parásita va deshaciéndose de alguna forma, vamos deshaciendo su coherencia, y para eso hace falta pues afrontar pensamientos nuevos, como estás haciendo tú ayudando a los demás, o como hace cualquiera de los que esté aquí delante, ¿no? Que ha roto el esquema, ¿no? Todos, para llegar a este punto, hemos tenido experiencias de disolución, experiencias de vuelo del alma, experiencias de proyección y de contacto con hermanos estelares, hemos vivido en una nave, hemos visto avistamientos, bueno, todo el mundo ha pasado por muchas cosas semejantes, y ahora cada vez va a pasar más a menudo. Entonces, para resumir un poquito tu pregunta, mira, estamos más o menos
Cada dimensión tiene siete etapas. Estamos más o menos en la quinta, sexta etapa de la cuarta dimensión, las personas que empiezan a despertar. Pero la quinta dimensión nunca ha sido un lugar, por lo tanto hemos estado en ella siempre que hemos querido. Cuando hemos entrado en ese contacto de fusión ya estábamos ahí, en quinta, en sexta, en séptima, donde quiera que fuera. Así que podemos siempre ir ahí, pero hablo de la globalidad. Estamos en ese periodo intermedio de la cuarta pasando a la quinta. Eso significa que toda gente de buen corazón que tiene alma eterna y que no está vinculada al mal en el sentido de no amar a sus semejantes, de despreciar la tierra, de querer solo su propio beneficio, de no importarle matar a otros, de todo el que no está ahí, que tiene un corazón humano con alma, todos esos seres ascenderán, pero es distinto ascender desde la parte alta de la cuarta a la parte del 5.1 a la parte media del 5.5. Incluso a nivel físico, si alguien está en esa parte, pues vivirá pasando por las medbed, por las camas de regeneración, pues vivirá 300 años, 350, tendrá que cambiar de funda. La funda se repara muy fácil, es como una funda de coche, pero a otros niveles, a niveles vitales y biológicos. Y existen máquinas para ello. Pero si alguien va a la parte baja de la quinta dimensión, la parte 5.2, 5.3, ya vivirá como 1500. Y en el caso de que pases a la parte media, un poco más alta de la quinta, pues ya hablamos de vidas de 10.000, 10.500 años, porque en realidad en el universo prácticamente todo el mundo de altas dimensiones vive millones de años en una sola funda. Millones, pero claro, aquí no lo podemos comprender, nos resulta loco, les escuchamos decir y yo te lo repito, pero no hay manera de meterlo en la cabeza. Claro. Bueno, entonces cuando estamos hablando de ascensión, ¿qué hablamos? De volver a casa. Hemos hecho ya el trabajo, ya está bien de pinches tiranos al lado de nosotros, ya que se larguen, ya han sacado a todos los grandes, ya los han sacado, hace falta sacar ahora a sus bisnietos, y en eso estamos, se está clonando. Ahora ya no se permite la clonación de oscuridad que ha sido tan fuerte durante tanto tiempo. Ahora solo está clonando la Federación Galáctica, está haciéndolo en la Luna, que ya ha hecho abandonar a todos los oscuros la Luna, y está haciendo para sustituir a los grandes dirigentes y a los seres que están ahí. Es decir, que muchos de los seres que hoy vemos ya son clones unidos a la Federación Galáctica, porque estos seres han sido juzgados y condenados hace mucho tiempo. Entonces, pues simplemente como un solo jefe de gobierno, si se pone duro, puede hacer que su gente entre en guerra, pues hay que sustituirlos a todos. Y a todos se les ha avisado, a todos. Los más peligrosos, los de la Unión Europea seguramente. Los que parecen más educaditos, esos yo creo que son los más peligrosos. ¿Ya? ¿Y cómo funciona la Federación Galáctica? ¿Funciona con seres físicos? ¿En un lugar físico también? ¿O depende de la frecuencia? ¿Cómo es? Bueno, es que en primer lugar tenemos unas ideas muy extrañas sobre la Federación Galáctica. Estamos rodeados de naves de guerra. A ver, eso es lo primero que hay que entender. Estos no son seres místicos que vienen solo a orar. Sí, cada uno de ellos tiene su experiencia interna, pero son voluntarios de batalla de la luz contra la oscuridad. Nada de naves, ¡ay, qué jardines tan bellos! Sino dedicadas expresamente. Y te aseguro que las batallas con la oscuridad han sido muy duras. Muy duras, muy duras, muy duras. Las guerras de Orión han durado millones de años. Las de Lira también. Han destruido planetas, han destruido soles. Saben crear agujeros negros. Les importa un carajo matar a 300 millones de seres. Cuando se liberó estas partes de Orión, pues quedaban encerradas en cristales de cierto tipo, trillones de gente, se liberaron a muchas de ellas, y por eso se dijo a los atlantes que abandonaran y volvieran a Atlas, a la estrella Atlas de las Pléyades, y que dejaran sus cuerpos para que estos seres que había que meternos en algún lugar vinieran. Eso bajó mucho la energía de la Tierra, y luego vinimos nosotros también voluntariamente para ayudar, antes y después. Entonces, todo es muy complejo. Si ya la vida de una familia es muy compleja y la de un país, imagínate, pues ahora imagínate cómo se unen. Es como decir, ¡oh, y la inteligencia artificial! Pero ¿cómo van a unirse mil mundos sin inteligencia artificial? ¿De qué me estás hablando? El problema no es ese, es dar autonomía a la inteligencia artificial.
pero todo se mueve claro, con inteligencia claro. artificial. El tema principal es que estos seres intentan dar autonomía a la inteligencia artificial y eso es tremendo. Cada vez que ha pasado ha habido miles y miles y miles de años de guerra contra la inteligencia artificial. Hay que parar ese juego. O Toda por la lo menos razón. ser ¿Cómo conscientes en el de ello. caso, en lo que tú planteas entre la tercera y quinta dimensión, esta Tierra, este planeta, debería quedar en una quinta dimensión y los que están en tercera dimensión tendrían que irse a otros planetas que tuvieran en esa tercera dimensión, ¿no? ¿Así funciona? Así funciona. En principio se ha preparado el planeta Censo fuera de la galaxia para estos seres y se tenía preparado también unos días de oscuridad para retirar a todos los seres y llevarlos allí. Ahora vamos a ver, después de lo que ha dicho esa voz del espíritu ahí arriba, si esto se hace de una manera o de otra. Pero lo que importa es que, en principio, no solo toda la oscuridad en el sentido de seres alienígenas que dominaban la cuarta dimensión, ¿eh? y con esa fuerza de dominio oscuridad sin alma, han desaparecido, sino que tienen que desaparecer todos aquellos que han servido a la oscuridad y los que quieren seguir sirviéndole. Todo ser humano tiene libertad, con tal de que no voluntariamente decida ir con ellos, tendrá capacidades para ascender. Lo hará con mayor lentitud, con menor, tendrá más conciencia, menos, pero el ascenso solo depende de nuestra propia voluntad y de nuestra propia comprensión de las cosas. Entonces, la otra parte de los seres, y mucho más todos aquellos que no tienen alma inmortal, que están clonados, que son hologramas, hay 3 o 4 formas de existir en la Tierra sin ser humanos, verdaderamente humanos, pues todos esos ya desaparecen de la Tierra. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este es el momento. Se habla del gran evento que va a permitir eso, pero no se habla de muertes en sí. Hay que ver un poquito cómo eso se desarrolla y se han dado ya varias soluciones y ahora el plan divino está muy, muy, muy cerrado. No hay nadie que lo conozca. Antes lo conocían los maestros ascendidos, pero la oscuridad siempre se defendía de los planes con grandes soluciones inteligentes. Y ahora pues ya no se habla, no se dice nada, se espera un poquito. Pero bueno, tanto Micael como los demás, Sananda y los suyos, que son expresiones de la misma fuerza de Mika, Jesús, Sananda, Yeshua, Sananda, el arcángel Micael, Astar, son todas energías del mismo tipo, vinculadas a Mika, a lo que llamaríamos Dios Padre, vamos a decir así, o Abba en otros idiomas. Ah, claro. Estos van a salir fuera del planeta y el planeta va a pasar a quinta, a un estado de cristalino que exige una mucha mayor frecuencia y velocidad en nuestras células y que ya está sucediendo, que no es algo que vendrá pasado mañana, ya el cambio corporal de estos últimos 3-4 años es tremendo. Primero se dice que se tratará a las gentes ancianas y que estén en estado grave. Hay camas para la regeneración corporal, para el rejuvenecimiento de 30-40 años en la vida, para la creación de órganos que faltan en los cuerpos y para los estados mentales. Esas son las 4 camas esenciales que hay. Es alta tecnología, no tecnología de millones de años, pero tecnología pleiadiana, que significa miles y miles y miles de años de avance con la nuestra. Sí. Bueno, de hecho tú hablas del nuevo plan que se está desarrollando y también hablas mucho, algo lo has dicho, ya, la importancia de aumentar nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? Porque todo es energía, conciencia y de alguna forma la materia. ¿Cuál es esa importancia y cómo podemos ir potenciando esa frecuencia para llegar a los mayores niveles? Bueno, eso es lo único que me importa a mí. La verdad es que puedo hablar de lo que quieras un ratito, pero ya pasa un ratito y ya no puedo seguir hablando. Claro. Eso significa que a mí no me interesan las noticias. Yo llevo tanto tiempo esperando y hablando de esto, bastante antes del 92, bastante antes, y escribiendo, que nadie me puede hablar de paciencia, y tampoco de falta de entusiasmo. Pero lo que no cabe ninguna duda es que no puedo meterme. A mí me interesa el trabajo interior. Y el trabajo interior significa que hemos de afrontar todos la meditación silenciosa cada día. Pero ¿cómo vas a afrontar la meditación silenciosa? ¿Cómo vas a poder hacer el viaje del alma si el único problema es el miedo, que puede crear fantasmas, y tú no liberas tu propio miedo psicológicamente? Entonces hace falta hacer un trabajo
un trabajo de limpieza y abrazo de la sombra, de recapitulación, de catarsis. Pero no es eso solo. Hace falta vincular la soledad, vincular el ayuno, romper con todos los, vamos a decir, los engramas que nos han metido, porque todo es mentira, ni hace falta tanto sueño, ni hace falta comida, ni hace falta bebida, no hace falta nada. Podríamos vivir más allá de eso, como se dice y todos hemos conocido, de luz o de cualquier otra cosa, pero no lo digo para que todos nos vayamos a vivir de luz, lo digo para expresar que todos son conceptos y al creerlos los creamos. Y que tenemos que intentar abrirnos totalmente. Por eso cuando se hacen las búsquedas de la visión, se está casi 5 días sin comer, sin beber, inmóvil en la montaña, con rayos, con lluvia, y dice uno, pero qué locura. No, no es locura, es la forma de empezar a ver que somos capaces de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues aquí lo que hacemos es siempre una sadhana diaria, a la mañana, a las 6 de la mañana, 6:30, hay un trabajo en el que se medita en el vientre, en la cabeza, en el pecho, y se trabaja con las envolturas, se hacen crillas, que es todo un ritual, que es el aprendizaje de muchos años de contacto con las enseñanzas, que ya vienen del tiempo de Sumeria, del tiempo de Egipto, del tiempo de Yeshua. Ellos también trabajaban con crillas. ¿Y dónde se trabajan las crillas? Pues en el cuerpo solar o crístico. Entonces es el canal central del caduceo de Mercurio con sus chakras, es el trabajo de las envolturas, el trabajo de ciertas líneas y meridianos que hay en nosotros, y todo eso junto forma un gran poder energético, porque hace falta 4 veces más energía para vincularte al silencio y para vivir en los planos mágicos y profundos del Nahual que para vivir aquí en la Tierra. Hace falta mucha energía, así que hay todo un trabajo, las 7 respiraciones del ser que duran 3 horas, 4 horas, que implican el abrirse a la sombra, abrazarla, reconocer los momentos maravillosos que vivimos antes de los 4 años, que nunca vamos más lejos que eso. Todo lo que vivimos antes de los 4 o 5 años es nuestra vida entera, porque allí éramos uno con todo. Allí entrábamos en un pasmo total ante el mar, ante la nieve, ante un rayo, ante quién sabe. Pues eso tenemos que recuperarlo, y hay muchos trabajos que limpian los canales, también la sexualidad, que nos abren al pasado, que nos permiten de alguna forma recapitular los problemas más concretos y más precisos que tenemos, liberar pues vamos a decir, las pesadillas que se repiten, repetitivas sobre todo, que siempre tienen significado profundo, y todo esto la experiencia lo va dando, y cada día se hacen esas cosas. Si a esto le añades el trabajo en la vida diaria, pararse varias veces al día, estar cerca de la naturaleza, alimentarse dignamente, sobre todo abrirse al sol, bueno, si tú haces este trabajo por sí mismo, casi sin darte cuenta, la evolución sucede, casi sin darte cuenta, quiero decir, día a día, porque esto no se puede hacer un día a la semana y el resto del día, porque sí, ¿no? Entonces cada vez más hay gentes que empiezan a poner al espíritu en primer lugar de sus objetivos. Hace solo 20 años esto no era así. Ahora se ve a muchísima gente que entienden que es verdad que ni los hijos les pertenecen, que hagan su vida. Ya les hemos ayudado a sobrevivir a los 18, a los 20, a los 22, ya. Y si no, los padres, y si no, todo el juego que está ahí cuenta básicamente el espíritu, porque esto es una obra de teatro, no es real. Hemos de dejar aquí nuestro cuerpo emocional y mental. El personaje no va a sobrevivir. Y por tanto lo que importa es cómo entramos más allá del personaje en lo que no tiene nombre ni forma, en lo que la cabeza del cerebro izquierdo no entiende. Y nos vamos un poco a despertar el cerebro derecho. Cierto lo que dices. Y bueno, tú hablas bastante en profundidad sobre el camino del corazón. Hoy día se habla mucho en los hombres que empecemos a desarrollar la energía femenina, que vayamos integrando. ¿Cuál es la importancia? También me llamó la atención que tú hablas mucho de las explosiones emocionales, que hasta cuándo vamos a andar con explosiones emocionales, que ahí perdemos toda la energía. Háblanos un poquito de eso del camino del corazón y cómo podemos ir limpiándonos. Bueno, yo creo que falta más energía masculina que femenina, ¿eh? No hay Shiva para tanta Shakti. Entonces, la primera cosa que el hombre tiene que desarrollar es una energía masculina e equilibrada.
Por eso he dicho muchas veces que lo masculino masculino es pacífico, es amoroso y es tierno. Lo masculino femenino puede tener problemas. Un hombre que no ha resuelto los problemas con su madre es violento. En realidad no puede ser que el hombre sea violento y la mujer no. Nacemos todos de una madre. Así que algo tendrá que ver lo femenino. No, el tema principal es que si un hombre se agarra al plexo solar, ya que hablábamos de él al comienzo, que es un centro femenino, pues rápidamente por un lado ama y por otro odia a lo femenino. Y no ha resuelto el problema con su madre y no resuelve el problema con las demás personas de pareja con las que está. Entonces tiene necesariamente que alcanzar ese esencial masculino, porque en el fondo de lo masculino está esa ternura, y en el fondo de lo femenino está esa firmeza y esa capacidad de decisión. Así que cada uno de nosotros ha de jugar el juego hasta el final, y ha de intentar entender que quien no ama a su diosa interna, es imposible que ame a la mujer externa. Así que amar a la diosa, yo que desde niño estoy diciendo que soy un guerrero de la diosa, pues ha sido una parte importante de todo este proceso. Hay que amar a la parte femenina en nosotros, la ternura, y esa ternura se expresa luego frente a lo femenino. ¿Y uno aprende a qué? Pues a que si alguien le dice algo, nunca se niega a aceptar que es un bruto, que es esto, que es aquello, que es un despistado, No lucha con estas cosas, ya no lucha. Simplemente hace una broma y juega a permitir que estas cosas... Yo soy todo, lo positivo, lo negativo también. En ese juego, entonces, masculino-femenino, se están dando ahora un gran proceso, porque lo femenino está descendiendo en la Tierra desde el año 87. Pero lo masculino no hace 7 años que empieza a descender. Y entonces, ¿qué sucede? Lo masculino divino, que vamos con un retraso muy importante. Y el hombre hoy tiene una gran falta de conciencia de lo masculino. En realidad, tenemos 2 generaciones enfrentadas. Una generación ya mayor, con un machismo importante dentro de sí, y un masculino muy ajeno a lo femenino, y una juventud que está cada vez más afeminada. Entonces las mujeres cada vez más empoderadas, los hombres cada vez más afeminados, y una y otra vez se dice que en las universidades y en los colegios los hombres no preguntan, porque las mujeres los machacan. Y entonces ese juego de desequilibrio es el que tiene que ponerse en su justo lugar, porque ciertamente además no se hacen ningún favor, ni los hombres ni las mujeres, en esta lucha. La única forma es que ambos despierten para que sean felices, no se puede hacer de otra manera, ¿no? Bueno, pues en ese... Dime. Sí, no, y que relacionado con eso el tema de las energías, que también lo planteas mucho, por ejemplo, la energía sexual, que especialmente nosotros los hombres prácticamente la desperdiciamos permanentemente, como que comprendemos poco la importancia de que de alguna forma esas energías son creadoras, tal como tú dices, y estamos creando hijos mentales también a través de las relaciones, etcétera, aprender a cuidar esas energías y hacerlas más conscientes, ¿no? Pues hay muchas formas de caminar por ahí, ni siquiera te digo cuál será la mejor. Lo que sí te digo es la que he llevado yo adelante y la que sigo de alguna forma promoviendo, sabiendo que no es la única, ¿no? Entonces, esa energía es sagrada, es la energía más alta que puede crear un cuerpo humano. En este sentido, cada vez que un hombre eyacula y está en una relación amorosa, primero, ya se detiene el acto. Segundo, sobrecarga a la mujer con una energía que no puede asimilar lo femenino. Tercero, vacía su cuerpo luminoso. Cuarto, así podríamos seguir. Entonces, ¿por qué no guardar esa energía? Aunque no hay que ponerse en plan histérico con nada en la vida, y ciertamente habrá momentos para cada pequeña cosa, si tienes que regalarle tu eyaculación a una mujer, primero regálale un anillo de diamantes. Y luego ya, cuando ya el anillo ya esté cubierto, pues le regalas eso. Quiero decir que no seas ligero con esa energía. Esa energía sobrecarga lo femenino, acaba con la relación porque el hombre tiene necesidad de descanso al terminar y de alguna manera también vacía. Y cuando estamos acostumbrados a eso de subir y bajar de golpe, siempre estamos abajo. En el tantra todo va así, arriba en espiral, E incluso en el caso de que un tantrika en un momento determinado no pudiera controlarse por lo que fuera y eyaculara, no hay problema, está en alta frecuencia energética. Y esa energía no se pierde, se convierte en ollas, energía espiritual. Esa energía hay que entender, la energía sexual
Es la misma que en el vientre produce placer, en el pecho produce amor y en la cabeza produce éxtasis. Y es la misma energía, solo cambia la frecuencia. Así que tenemos que elevar esa frecuencia. Cuando uno puede estar 1 hora haciendo el amor y ve cómo la mujer alcanza varios niveles distintos de conciencia. En las primeras etapas serán vuelos, pero luego será fusión con el hombre y ambos de alguna forma dejarán a un lado las explosiones para ir a una conciencia más alta. Y ve uno ese juego de cómo se unen los corazones, ya no tiene dudas. Así que por lo menos decirse a uno mismo, mira, voy a probar un mes a ver cómo me siento. A ver cómo me siento, nada más. Y no se trata de hacer grandes desafíos. De, mira, ya habéis eyaculado suficiente. ¿Qué te parece si tienes los santos huevos de estar un mes sin eyacular y te enteras de qué va esto? Por de pronto igual su novia se lo agradece. Dice, porque no para después de 10 minutos. Bueno, y entonces con calma, siempre intentando poner un poco de humor en las cosas, porque tomarse las cosas en serio no es un buen camino. Pero ya llega uno un momento en el que ya no le gusta perder el tiempo, ¿no? Y no le gustan las tonterías que hacemos, las superficialidades y los juegos. Aquí no se viene al Libro Mae a hacer tonterías, no se viene, porque ya no es cosa, ya se lleva tanto tiempo que no está uno para perderlo, sino por lo menos para pasarlo bien, divertirse y compartir con buenos hermanos. Y como aquí la tradición de la que has hablado, la tradición conchera, una tradición muy poderosa de canto y danza, guerrera, pues nosotros la llevamos adelante, pues también ayuda mucho, porque en los trabajos y en los cursos que se hacen, pues empieza por ahí, se acaba por ahí, se empieza como de manera sagrada y se acaba también, son cantos que abren mucho el corazón y danzas fuertes, pues de las propias danzas mexicanas de siempre, las danzas que enseñaron también a los indios de las praderas, porque ciertamente México abarcaba todo Estados Unidos, prácticamente, menos la zona del sur de Canadá y ciertas zonas vinculadas a la cultura del salmón, no a la del bisonte. ¿Ya? Correcto. Gracias por la respuesta. Y tú también profundizas mucho, ya lo has planteado un poco el camino tolteca, ¿no? O sea, un poco lo de Carlos Castaneda, Don Juan, el camino del guerrero. ¿Cuál es la importancia, tú hablas de la ensoñación, bueno, en la recapitulación, yo me acuerdo, se habla de borrar la historia personal, es decir, que tener que salir del cuadradito donde nos ven siempre y que eso impide que cambiemos. O sea, uno tiene que hacer un proceso de transformación global en uno mismo, ¿no? Esa enseñanza está hecha para seres que dedican su vida a ese camino. Ahora ya hay seres que dedican su vida al camino espiritual. Pero normalmente cuando uno se pone a hablar de esto, le preguntan, bueno, ¿y cómo son los guerreros del norte? Pues un poco chuletillas, porque no son buenos, no ven bien, pero tienen mucho poder de visión global. ¿Cómo son los del este? Pues son exploradores, hay que guiarlos porque si no, no hacen nada, pero luego si les guías van, boom, encuentran el camino. ¿Cómo son los del sur? Pues cogen poder en la relación con los demás humanos, en la vida cotidiana ellos recuperan poder, pues como Carlos Castaneda haciendo de camarero, haciendo lo que no son para ayudar a alguien y para encontrar algo. ¿Cómo son los del oeste? Pues están zumbados, todos los del oeste están zumbados, pues son los mejores, los que van más lejos, el camino al que miramos siempre. Pero la pregunta después es, ¿y para qué digo esto si no hay guerreros? Si aquí no hay nadie que se dedique a esto, si no hay nadie que entregue su vida a estas cosas. Entonces, lo primero que hay que ver es eso. En todas las tradiciones, los tibetanos con el yoga del sueño, el yoga nidra, el sufismo, el trabajo yógico, todos trabajan con la rememoración como el mundo sufi en vez de recapitulación, y todos trabajan con ser conscientes en los sueños. Y hay un camino que lleva por ahí. Tanto los hindúes, los tibetanos, las escuelas esotéricas, todos tienen ensueño, todos tienen trabajo con la sombra. Y ese es el camino. Los toltecas tienen una enorme ventaja. Nos han enseñado algo increíble. A que llevando una vida impecable, un clan de 16 personas puede salir vivo de esta tierra y puede entregarle a la muerte, que es un egregor, una copia de sí mismos engañándola, haciéndole creer que ya has muerto, pero sigues vivo, ya no puede volver a buscarte, con lo cual ya no puedes morir como los demás. ¿Y qué es esa copia? Esa copia es una copia emocional. Date cuenta que estos seres se alimentan de emociones.
Solo les interesan tus cabreos, tus obsesiones sexuales y tu pornografía. Solo les interesa tu tristeza y pobrecito yo. Solo les interesan... Hay varias emociones esenciales que los alimentan. Y el miedo, como es natural, porque es la clave de todo. Entonces, cuando estás ahí y estos seres de alguna forma están en medio, la muerte llega y te chupa lo que ella llama el alma, pero no, lo que te chupa es el cuerpo psíquico, las emociones que has vivido. Si tú las has recapitulado, le das eso y la muerte cree que ya te ha matado, pero sigues ahí. Y dicho de otra manera, cuando se convoca al fuego interno, 16 magas y magos convocan el fuego interno, pues el fuego interno los pasa a la otra frecuencia, a la dimensión del Nahual, y dejan de estar en esta dimensión sin huella, no dejan cenizas, no dejan nada, no son bonzos quemándose, son seres que han pasado al otro lado, pero no a través de la muerte como tantos maestros ascendidos, sino en vida. Solo esa lección ya es una lección que ha mantenido durante 10.000, 12.000, 20.000 años en el camino, sobre todo de la noche oscura, cuando el planeta se aleja del cinturón de fotones y viene la noche oscura y la oscuridad puede dominar nuestra conciencia. Ahora hemos vuelto a la banda de fotones y tenemos pues esos 1000 años, el millennium de paz. Bien, pero la Tierra ya nunca volverá a pasar por ahí. Lo que importa es que nos han hecho ver, nos han hecho recordar a los inmortales taoístas, a las gentes más allá de la muerte del Tantra, a los comedores de Dios de los Vairagi. Todos ellos salían vivos de esta tierra y ellos en castellano, vamos a decir así, nos han dado en nuestro propio lenguaje una lección enorme de cómo se hace ese trabajo hoy. Así que bendito el mundo olmeca, el mundo tolteca, el mundo maya y sus sucesores, que es el mundo azteca, y nosotros mismos también indirectamente. Entonces, por decirlo de alguna forma, pues perder la forma humana es esencial y eso significa un despertar de Kundalini. Cuando yo he trabajado con esos guerreros en Tepozotlán, en algunos grupos que trabajaban con Carlos Castaneda, ya cuando se fueron, pues lloraban porque por fin habían entendido algo, porque si no lo entendían ellos tampoco. Y hoy hay que entender también, no solo hacer eso. Es conciencia y energía, no basta ya solo la energía, ni tampoco como los intelectuales solo la conciencia. Claro. Atrás, vaso gobernador, la voluntad. Delante, vaso de la concepción, el sentimiento. ¿Hay voluntad sin sentimiento? Pues eres un gimnasta. ¿Hay sentimiento sin voluntad? Pues eres un vago con sueños. ¿Hay las dos cosas en equilibrio? Pues ya está. Bueno, pues de la misma forma pasaría aquí. Ahora, en esos momentos, ellos entendían. ¿Por qué? Porque una experiencia de ascenso de Kundalini explica perfectamente lo que Carlos relata como la pérdida de la forma humana, la subida de la energía, el cuerpo frío, la sensación de morirse, el susto enorme y ¡bum! Está fuera. Se podría complicar la explicación, pero está bien así. No, está súper bien, sí. ¿Y tú te sientes tranquilo, te sientes preparado como para ese tránsito cuando ya hay que irse del cuerpo físico? Pues mira, yo desde pequeño estoy diciendo que yo he venido para la gran fiesta. Y yo desde pequeño he dicho eso. Por eso también durante más de 40 años nunca he tenido más años que 33. Jamás me habrá oído nadie decir que yo tengo más que eso. Ahora, estos últimos meses, he subido, he madurado. He visto a tantos de 33 que son chavalicos, que no espabilan, que he decidido tener 49. He decidido madurar. Y por eso hay una cosa muy graciosa. Hace poco, en mi cumpleaños, mi hija mi hija pequeña me escribía que los 34 te sienten tan bien como todos los 33 anteriores. Le digo, joder, es que no te has dado cuenta que he madurado, chamanica. Pues en realidad, estas cosas que son bromas también tienen su clave. Lo que formulamos con la palabra lo creamos también. Y no debiéramos valorar tanto el tiempo, ni celebrar los cumpleaños. Cali, el tiempo. Debiéramos celebrar los sueños que traen buenos y armoniosos, son auspiciosos para la familia. Deberíamos felicitar y dar regalos el día en que los niños se sienten de repente que son uno con el universo porque algo les ha sucedido y de repente se sienten felices. Eso es lo que habría que celebrar, no el tiempo. El tiempo no existe.
Este reloj es un reloj muy falso, muy falso. ¿Eh? Sí, Y de en todas el no maneras, tiempo, en el de no todas tiempo no ha maneras, pasado. Sigue, sigue. sí. Disculpa que me aproveche un poco, yo sé que estás un poquito cansado, pero va a ir terminando, pero quiero preguntarte por el tema del ADN, porque tú dices que nunca se había visto ingresando tanta energía, ¿no? Las partículas de lo divino están ingresando a la Tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estemos actualizando el ADN? Bueno, pues hay una potencialidad y hay que actualizarla. Esto ya es un lenguaje cuántico normal. Mira, en principio se creó un genoma del ser más perfecto que podría ser reflejo de la fuente, con la unión de 22 razas, 23 en realidad, y 3 ayudando desde fuera. Y sobre ese genoma se hizo un laboratorio. Y ese laboratorio es el que se metió en el cuerpo del neandertal, porque el genoma no debe existir en un tubo, tiene que estar vivo. Era un genoma desconectado, pero allí estaba. Entonces, digamos que esas razas podían ir a ese genoma y con ciertos sonidos y ciertas experiencias ceremoniales recoger su propia herencia genética. ¿Por qué? Pues porque la oscuridad y el mundo reptoide destruía planetas, destruía y llenaba de energía nuclear el mundo de ese planeta y lo envenenaba, y había que ir a recuperar. Entonces en el laboratorio que era la Tierra se quedaban guardados esas cosas, y del genoma central se podía recoger tu propio genoma a nivel de raza. Bueno, ese genoma luego se unió al mundo cromañónico. Yo lo he dicho desde hace 50 años, pero solo hace 20 que la ciencia dijo que sí, que los neandertales habían estado con los cromañones y había pasado. Pero yo ya escribí de esto hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese proceso, pues hubo cambios y quedó potencialmente detenido ese genoma. Entonces todo esto se une con el hecho de los voluntarios que llegan de otras partes, se une con el hecho de los lemures, de la gente de Lemuria que viene a la Tierra. Bueno, el mundo atlante era un mundo bastante científico, sobre todo en su última época. El mundo lemur era un mundo indígena. Se creaba lo que era necesario y ya está. No había tecnologías muy avanzadas ni cosas así. Bueno, entonces en este sentido, pues podríamos decir que tenemos potencialmente ese genoma, porque no está solo en un lugar, en la célula, sino también en la célula de Dios que está en el corazón del corazón. Si no, esto sería casi imposible. Y entonces podemos actualizar varias nuevas líneas hasta que las 12 espirales estén activas, las 6 dobles espirales estén activas. Y de alguna manera, pues para eso hace falta que desciendan ciertas energías. Estos días han bajado energías que han decodificado muchas zonas de los nuevos tercera y cuarta línea de ADN que están activándose en la gente más consciente, y hay muchos niños que han venido con 3. Ya, bueno, todo en el universo es ADN. En realidad, pues imagínate, si compensarlo un poquito, ¿no? Si tuviéramos un ADN propio de las aves, quizá podríamos volar incluso físicamente. Un ADN como las lagartijas, podríamos recuperar una pierna si se nos corta. Un ADN como... El ADN es el universo entero. Y ese universo es pleno con esas 12 más 1 espiral que tenemos. En realidad, por eso también se habla del Adán Kadmon 33 más 3, porque hay muchas cosas en las dimensiones que tienen que ver solo con el despertar del ADN. Y el Adán Kadmon es el diseño original del ser humano que se creó como diseño perfecto, y es ahí hacia el que tendemos. Hay muchas cosas que aún desconocemos, pero en principio, cada vez que no hay en nosotros ya esa densidad en la palabra, que somos conscientes de ver que hablamos, de evitar el juicio, de pedir perdón en el caso de que alguna palabra se haya cruzado en medio, de entrar en silencio, todo eso va despertando aspectos del ADN y uno acaba siendo pues más creativo, capaz de pintar, capaz de cantar, capaz de bailar y capaz de hacer música al mismo tiempo, que es lo que he dicho siempre desde muy joven,
que podíamos hacer todo eso y lo he hecho. Y lo hemos demostrado que podemos hacer exposiciones, cosas, trabajos, y seguimos ahí. Ahora cantando y pasó mañana esculpiendo, quién sabe. Entonces, según vamos avanzando, la vida se hace más simple, el espíritu responde cada vez más a nuestras necesidades, sin que nosotros tengamos presión por tener que concentrarnos continuamente en eso. Es como si se pusiera a nuestro lado y la familia espiritual tuviera más capacidad para moverse, para estar feliz, para estar alegre. Es como llegas tú y se organizan y se armonizan las cosas. Pues algo así, sin que, bueno, y como cuando dos seres se juntan, salvo que el que tiene frecuencia más alta caiga en la trampa del llanto del que la tiene más baja y los dos bajen, o la persona que llega sale corriendo o tiene que subir su energía, su frecuencia para hablar con la otra, porque tiene que estar una cierta armonización, ¿no? Pues eso y la conciencia del corazón y el hecho de que el corazón tiene ya su propio ángulo de acción y el corazón está ahí. Y un secreto muy grande del corazón, muy grande, es entender que ya desde los esenios, pero antes también, al corazón se entraba por detrás, no por delante. Una cosa es el corazón físico, que es el que nos une con la humanidad y nos permite, igual que cuando vamos al vientre, conectamos con la madre tierra, los intraterrenos, los tres reinos, y damos la orden al deva del cuerpo, de eso, de rejuvenecer, de regenerarse, de ampliar. Bueno, en el cielo hablamos con la familia espiritual y hablamos también con los hermanos estelares y con el sol. Luego vamos al corazón y el corazón habla con la humanidad. Lanzas energía a todos los seres que conoces, con los que tienes problemas o tienen problemas contigo. Lanzas energía a todos los que amas, a los niños, a los ancianos y ancianos sabios, a la humanidad en sí misma, ¿no? Bueno, pues ese es el corazón. Pero ahora hay que encontrar el corazón del corazón, que es algo así como el Santa Santorum bajo llave de un altar mayor. No somos dorados, un altar mayor, pero hay una parte que está bajo llave. Pues a esa parte se entra por detrás. Es lo que se llama el punto Kiristi, cerca de la quinta dorsal, y absorbe nuestra energía, como la grieta de los mundos en la frente, la absorbe y te mete en el mundo de quinta, directamente. Pero hay que permitir que esa especie de agujero blanco chupe toda la energía luminosa de todo tu cuerpo y se meta por ahí dentro, por detrás, al corazón físico. Ese sería el gran truco. Y para activarlo, se hacía antiguamente un mudra, que es dar giros alrededor del paladar blando, porque en el embrión, después del pericardio, lo primero que nace es la lengua. Así que ese contacto es importante. Y ya lo conocían los antiguos. ¡Wow! Tan ignorantes que somos, ¿no? Manejamos tan poca información. Tú también planteas la importancia, hoy día ya que hablabas de Lemuria y la Atlántida, de ir como borrando, eliminando nuestras memorias oscuras, ¿no? Quemarlas, tú hablas de quemarlas. Es importante ese trabajo también, ¿no? Sí. En realidad es que el karma ha quedado disuelto. No tenemos que pagar cosas por vidas anteriores que hicimos. Es un regalo que nos han hecho hace unos años. Quemar, mira, he explicado alguna vez que a 100 metros de mi casa, cuando yo era niño, hubo un koan que a mí me movió desde los 3 a los 7, 8 años, muchísimo, que decía: fuego vine a traer a la tierra, ¿qué quiero sino que arda? Esa frase crística es la frase que ha movido mi vida siempre, así que yo quiero que arda. Y en este mismo trabajo de esta última fin de semana, pues lo esencial era arder. Cuando un sueño está mal aspectado y termina mal, hay que quemarlo, porque si no va a afectar a la vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, imagínate que en un sueño muere tu pareja o estás pensando en locuras. Se quema, se invoca y se quema. No sabes nunca muy bien cómo se hace. Al final aprendes. Pero tú llamas al fuego para que eso se queme y desaparezca de tu recuerdo. Por otro lado, el fuego es como la envoltura de la guadalupana, justamente porque estamos a 3 o 4 horas de su día. La guadalupana tiene una envoltura crística a palmo y medio de la piel
que está hecha de fuego y es su día ahora mismo, en unas pocas horas. Entonces recordemos un poquito ese cuerpo de fuego, ese cuerpo solar que está ahí en medio. Así que cuando estamos en el ensueño, si tú esperas a dormir para ensoñar, puedes ir a cualquier lado. Luego, traerte aquí es un poco más complicado y traer los recuerdos aquí también. Pero cerca de la frontera entre el tonal y el nahual se puede recuperar las informaciones y traerlas aquí. Entonces, allí tenemos un lugar de poder y siempre hay una rueda medicinal donde hacemos las invocaciones de las partes nuestras del tonal y del nahual, y otra parte donde hacemos pues nuestra propia casa en el nahual. Esa casa que tiene a las mascotas que tuvimos de niños y que ya fallecieron, a nuestro padre que falleció, pero también un árbol milenario, un fuego que nunca se acaba, una cueva de cristal, todo lo que tú quieras. Y podríamos estar allí cada vez más tiempo y podríamos invitar a nuestros amigos allí. El nahual es pura energía en cambio, así que lo que necesitas es estructura. Tu conciencia pone estructura y eso es lo que tú le das al nahual. Y el nahual viene aquí y lo que te da es magia. Capacidades para romper las leyes conocidas. Bueno, el único problema y el más importante, ¿cuál es? Pues lo que he dicho siempre. El soñado no conoce al soñador. Tú eres el soñador. Pero quien tú eres cuando estás dormido, no sabes quién eres. Y no sabes qué le gusta, si tiene familia, cómo vive, qué. Todo eso no sabes nada. Y él tampoco sabe nada de ti, aunque tiene más posibilidades y menos importancia el que él lo sepa. Ya lo veríamos después. Entonces hay que establecer un puente que nos comunique. Porque él es yo soy y yo también. Los dos somos el mismo. Nos llamamos por el mismo nombre como la sombra. Y le dices, ¿y qué le vas a explicar a la sombra? Nada, si lo sabe todo. A ver si me entiendes. La sombra es la que boicotea todos tus proyectos. La que te enferma y finalmente te mata. Sabe más de ti que tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no le haces ni puto caso. Que significa que no le das espacio para manifestarse en tu vida. Y la sombra tiene igual derecho a existir que la luz. Porque la conciencia aprende de la luz y de la sombra, no de la luz solo. Muchas veces la luz es tremendamente egocéntrica. Tiene un orgullo espiritual increíble. Y se pasan la mitad de los guías, nos la pasamos peleando unos con otros. Y sin embargo vas a un sitio donde hay oscuridad y hay un gran aprendizaje. Así que bueno, ahí están las cosas. Que de alguna forma podamos unir esas cosas con coherencia. Muchas gracias por tanta generosidad que entregas, tanta información. Si quieres para ir cerrando, este programa se llama Conversando en Positivo. Entrégale un mensaje, yo diría, sobre la importancia del trabajo interno a todas las amigas, amigos que nos pueden estar escuchando. Sí, no hay otro camino ahora que cada día sentarse, media hora. Meditación silenciosa significa que antes o después tienes que abandonar la técnica y simplemente ser. Pero primero tienes que estar relajado, primero tienes que estar en tus sensaciones. Mi consejo es que sientas el sonido interior y la envoltura energética. Y te sientes solo con esas cosas, no controlando la respiración, sino dejándola ir a su ritmo. No la controles. Y en esa situación, solo ser. Claro que rebotarás, subirás, vendrá algún... No importa, intenta entrar en eso. ¿Por qué? Porque todo lo demás es sectario. Y hoy lo que hay una unidad enorme en los planos de nuestros hermanos galácticos y estelares es que no se puede decir nada porque cada uno va de su madre. Entonces, solo meditación silenciosa. Por lo menos media hora al día y si es posible mañana y tarde mejor. Segundo, 3 veces al día, por lo menos, repetir aquello que deseas que suceda en tu vida, en tu próximo tiempo de vida, en tu vida de quinta dimensión, como ya he dicho antes. Y continuamente cada vez que hay algo y sucede una experiencia fuerte, en vez de negarte a ella y ponerte a despotricar contra el universo y a decir que tu ex es el mismísimo Belcebú encarnado, simplemente agradece al universo que quizá te acabo de hacer el mayor favor que has tenido en tu vida, que no tenías que estar cerca de esa persona, que dolerá, envíale todos los días energía para que lo lleve bien, igual que te envías a ti misma, y vive el presente. Seguramente, como dice Silvio Rodríguez, durará 19 días y 500 noches. Pero lo que importa básicamente es que tú no sigas odiando a esa persona,
que tú pidas lo mejor para ella igual que lo mejor para ti. Lo que pides para los demás es lo que te das a ti mismo. Entonces, en este juego que tenemos, pues no hace falta revolucionarlo todo, decir, ¿cómo hago yo ahora para crear una empresa de quinta dimensión? No, estás en una de tercera, pero pon conciencia. Es decir, si te dedicas a hacer garbanzos, pon conciencia en los garbanzos, tu familia o los que tomen los garbanzos, que despierten, que el garbanzo les ayude a tener conciencia. Y si en vez de hacer garbanzos haces otra cosa y estás en una oficina, pues lo mismo, dar energía a la hipoteca que estás firmando o a lo que quiera que sea que estás haciendo. Poner conciencia en esas cosas y pedir lo mejor, y todo lo que hagas que sea para el mayor bien de todos los seres. Sin olvidar el mundo animal, que tremendo el sacrificio que ha hecho por nosotros y que es imprescindible que empecemos a alimentarnos de otra manera, como algunos hacemos hace una eternidad, y no el juego que se sigue haciendo, porque el tema ya no es tanto biológico, ¿no? Es el sufrimiento del mundo animal. Hoy en día es más importante el sufrimiento que la toxicidad, pero no olvides que el sufrimiento crea toxicidad. Y las hormonas crean toxicidad. Entonces, claro, no es lo mismo estar comiendo un día cada 15 carne, pues porque estás en donde estés, que estar comiendo todos los días esas cosas. Más allá de ser rígidos, lo que importa es que tengamos conciencia. Así que, ¿qué mensaje se puede dar para la vida misma? Hay que estar alegres, felices, y hay que sacar al niño o la niña interna. Es la única parte de nosotros que sabe vivir. Y es la única que merece este tiempo y que nos acercará a la quinta dimensión. Así que dejaros jugar, dejaros amar, quitaros del rollo de la moral, quitaros del rollo de quién es bueno y no es bueno. Desde que nacéis es bueno solo el que trabaja, es bueno el que suda, es bueno el que se sacrifica por los demás, es bueno el que tiene dolor, enfermedad y muerte, porque es así como se vive. Eso es mentira. Cambiemos eso de una vez. Y por lo menos, aunque nosotros aún caigamos en ese juego, que la generación que viene no caiga jamás. Así que nada más, por el mayor bien de todos los seres, hay que ponerse aquí en el instante sabiendo que somos eternos e inmortales, y no una panda de pendejos. Muchas gracias, sí, toda la razón. Muchas gracias por toda tu entrega. Las amigas, amigos que quisieran conectarte o que quisieran desarrollar el trabajo que tú estás haciendo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues yendo en Facebook, pues no, en la web. YouTube, Millo Fiel en la web, pero en YouTube, que es donde están todos los vídeos y las cosas que están ahí. Aquí estamos ahora en Liuramay, que es un lugar de Zaragoza, que está entre el País Vasco, Navarra, está entre Valencia y Barcelona. Entonces, ahí en medio Madrid, muy situado en medio, y aquí estamos. Se hacen a veces cosas online, pero en general pues se trabaja aquí directamente en la escuela. Bueno, desearos que allí donde estéis encontréis la mejor gente para que os ayude. No importa quién sea, lo que importa es que entendamos que hemos de estar hermanados todos, que hace falta mucha gente trabajando, que hace falta buenos maestros para todos. No se trata de luchar contra ellos, al revés, hay que formar maestros y expandir esto al máximo y cuanto antes con un buen corazón. El mundo, muchas gracias por todo. Un placer. No, muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Gracias a todas las amigas, amigos. Mucha información a procesar y abrir los ojos. Un abrazo a todos.